Y a las 11 de la mañana, 28 minutos, vamos con Voces desde el Territorio, una iniciativa de Colombia Más 20 del Espectador y Caracol Ahora, en la que justamente haremos visibilidad a líderes y lideresas y todos los hechos que acontecen y atraviesan los territorios de nuestro país. Colombia Más 20 es la campaña periodística y pedagógica para el posconflicto del Espectador. Y precisamente hoy nos acompaña Silvia Corredor, una de sus periodistas con quien vamos a hablar de las peticiones de las víctimas y los retos a los que se deben prestar mucha atención con la posible apertura de Hidroituango. Silvia. Bueno, un saludo para todas las personas que se están conectando con nosotros en este nuevo episodio de Voces desde el Territorio. Muchas gracias, así es, los saludo desde la redacción de El Espectador. Vamos a estar hablando puntualmente sobre cuáles son esas peticiones que las comunidades a orillas del río Cauca están alertando a propósito de la posible apertura o de la posible prueba también de esta primera turbina del proyecto Hidroituango y cuáles son esos llamados, cuáles son esos temas también que quedan aún pendientes y por resolver en esta parte pues a orillas del río Cauca. En este espacio me acompaña Rosa María Mateus, ella es coordinadora del Eje de Defensa y Territorio y lucha contra la crisis climática del CAJAR, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Un gusto, buenos días, muy contenta de estarles aquí acompañando y sobre todo de estar tocando esta temática tan fundamental en este momento. Y también para esta conversación vía Zoom nos acompaña Nubia Ciro Zuleta, ella es socióloga y también coordinadora del colectivo Agenda Hidroituango, que es una alianza entre diferentes organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, la academia y colectivos para abordar también toda la situación humanitaria que se está viviendo en este municipio del departamento de Antioquia. Nubia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, entonces a mí me gustaría comenzar esta conversación contigo, Nubia, iniciando principalmente con cuáles son esos retos, cuáles son esos principales llamados que hacen las comunidades a orillas del río Cauca con esta posible apertura del proyecto Hidroituango. Bueno, yo creo que puntualmente la gente no cree ya en una empresa que les ha mentido y que, digamos, no ha tenido con ellos el acceso a información, no ha brindado la información suficiente para que la gente esté preparada para las contingencias. Lo que mostró esa contingencia del 2018 es una improvisación y una empresa que no tiene realmente como prioridad las comunidades del territorio, ni la seguridad. Frente a esta evacuación es clara que la gente no está conforme, no está tranquila, porque ven en riesgo su vida y también en riesgo sus medios de vida. Entonces, hoy lo que piden principalmente a la empresa es la seguridad y la certeza sobre sus vidas, sobre sus medios de vida, sobre la permanencia en el territorio y que acaten esas sentencias y fallos que le ordenan esos informes sobre los riesgos del megaproyecto, los riesgos estructurales, que son los que finalmente ponen en riesgo la vida de todas las comunidades aguas arriba y aguas abajo. Bueno, en el caso de Rosa me gustaría también saber cómo el colectivo de abogados ha apoyado también a estas comunidades a orillas del río Cauca y cuáles han sido esos procesos que ustedes han apoyado con las comunidades. Bueno, nosotros a solicitud del movimiento Ríos Vivos, que agrupa a varias asociaciones allá afectadas por el megaproyecto de Hidroituango, hemos asumido una suerte de acompañamiento y de coordinación de algunas acciones, no solo jurídicas, sino también de incidencia, de comunicaciones, porque realmente lo que hemos advertido y hemos logrado corroborar es que las personas afectadas se encuentran en una verdadera disputa por la verdad frente a una empresa que ha posicionado un discurso y frente a pasados gobiernos que hacían caso omiso a todas esas denuncias que las comunidades presentaban. Nosotros hemos acompañado al movimiento Ríos Vivos en varias acciones de tutela, incluso antes de la contingencia, donde advertíamos las difíciles situaciones del proyecto, sino
además, frente a la seguridad y frente a unas relaciones muy concretas con el conflicto armado que se ha vivido en esa zona. También acompañamos al movimiento en una acción de nulidad a través de la cual estamos advirtiendo cómo todo ese plan de licenciamiento ambiental se hizo sin la participación efectiva y real de comunidades y sin el cumplimiento mínimo de varios requisitos, que fue lo que luego se logra probar, pues hace parte de estas contingencias que se han presentado. Y también les acompañamos en un proceso que para nosotros es pues muy relevante y muy preocupante, y es el de las medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta que lo que se denuncia y lo que se ha logrado también corroborar es que en esa represa pues hay muchos cuerpos de personas desaparecidas, y que esto también debería haberse convertido en una prioridad, y antes de que se avanzara con cualquier tipo de más obras frente al proyecto, pues se tendría que garantizar el derecho a la verdad frente al tema de la desaparición forzada. En ese sentido, pues como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha hecho acompañamiento a través de estas acciones, hemos logrado corroborar, insisto, esa disputa por la verdad, eso que se ha omitido y que hoy nos tiene nuevamente en un grado de incertidumbre gigante, porque lo que podría suceder, según también muchos de los conceptos técnicos que se han aportado y que se han discutido en el marco de los procesos judiciales y otros escenarios, sería realmente una tragedia y algo muy grave. Bueno, ya sobre ese tema de los desaparecidos ahondaremos un poco más adelante, pero con esto que mencionas, Rosa, da paso también a una consulta también para Nubia, y es que Colombia Más 20 tuvo la posibilidad de viajar a 3 de los 12 municipios de la zona de influencia. Estos fueron Valdivia, Ituango y Toledo, para conocer pues esta situación de primera mano, y durante el viaje también nos dimos cuenta que la situación de seguridad de estas comunidades, por la reconfiguración del conflicto armado en la zona, por la presencia no solo de disidencias de las FARC, sino también del Clan del Golfo, las AGC, del ELN y de otros grupos organizados también como los MESA, que hacen presencia en el territorio antioqueño, pues también ha surtido un nuevo riesgo para las comunidades, y que incluso también eso ha generado una situación humanitaria difícil en medio de todo este contexto también de la posible apertura que va a tener entonces Hidroituango, y cómo todos estos elementos se mezclan en el contexto. Entonces, sobre ese punto, Nubia, ¿cómo se encuentra entonces esa situación? ¿Qué es lo que también alertan las comunidades, y cómo pueden ellos sortear también esta situación de seguridad, pues a partir de la reconfiguración del conflicto que se está viviendo en el territorio? Últimamente, a partir de la firma del acuerdo, más bien hablamos como de la última etapa del conflicto, y es a partir de esa reconfiguración que mencionas, cuando sale del territorio un actor que fue hegemónico en la disputa frente al Estado por dicho territorio, como fueron las FARC por mucho tiempo. Y frente a la ausencia absoluta del Estado de no llegar a estos territorios que eran anteriormente controlados por las FARC, entran a disputarse nuevamente este territorio por parte de otros actores armados, que son herederos de estructuras viejas como el paramilitarismo, ¿cierto? Pero también disidencias de las FARC, los caparrapos en los límites con Valdivia. Entonces, en este escenario hay un recrudecimiento del conflicto y de las prácticas de control territorial por parte de dichos actores. Estamos hablando incluso de empadronamiento a miembros de juntas de acción comunal, bases de datos, fotografías en los teléfonos para hacer retenes en reuniones y en carreteras. Entonces, hay un sinfín de prácticas por distintos actores armados que acaban de agravar la situación ya difícil en temas de derechos humanos para la población. En medio de este escenario, lo que uno
plantea y pensaría es que la participación es absolutamente negada, o sea, no hay ninguna posibilidad de participar porque no hay posibilidades tampoco de organización, ya que hay un señalamiento bastante fuerte frente a cualquier voz que se pueda oponer en el territorio. Primero, a la defensa de los derechos humanos de la población como tal, y segundo, al proyecto hidroeléctrico. Entonces, en este escenario la participación es difícil, la visibilización es difícil porque los liderazgos han sido muy menguados, muy estigmatizados y señalados en esta parte. Claro que sí, Nubia. Y en ese mismo sentido, ¿cómo ha sido también la articulación, Rosa, también del colectivo con el movimiento pues Ríos Vivos, que está ubicado pues en esta zona y que ha tenido un liderazgo importante en la región y que lastimosamente hemos podido también varios medios de comunicación y organizaciones documentar también violaciones, violencias y una serie también de afectaciones a este tipo de liderazgos y a ellos principalmente que han estado también liderando toda la campaña alrededor de las afectaciones que genera Hidroituango en el territorio? Bueno, realmente frente a ese contexto el panorama ha sido muy desalentador. Desde el colectivo de abogados hace ya varios años, incluso antes de que se aprobara el licenciamiento y continuaran ya con con la finalización de estas obras, se presentaron varias acciones jurídicas, acciones de tutela, que justamente se convirtieron en unas meras constancias históricas frente a lo que estaba ocurriendo. El movimiento Ríos Vivos no tuvo una respuesta efectiva por parte de la justicia en ese momento. Tuvimos que acompañar al movimiento en unas situaciones muy dolorosas cuando asesinaron a varios de sus integrantes. Y pues finalmente esto hace parte de ese contexto que nos tiene en el marco de unos abusos de poder corroborados, en una cooptación de las entidades del Estado que no hicieron pues lo que correspondía frente a esas denuncias. Siento que el movimiento Ríos Vivos ha sido pues muy afectado, muy atacado, y a pesar de eso es tanto el nivel de afectaciones y de daños que ha generado este megaproyecto que ellos continúan siendo guardianes del río Cauca a pesar de todas esas situaciones lamentables que se han presentado. Son las voces de las comunidades que han advertido en muchas ocasiones toda esta tragedia que se ha presentado y por lo que nosotros consideramos que debemos insistir en que se les escuche. Esos escenarios de participación de los que actualmente se está hablando, pues se esperaría que cumplan con unas garantías, que sean reales, efectivos, y justamente una de las principales peticiones que hay por parte del movimiento es que además se atienda a las decisiones que se han adoptado y que dan cuenta de esa gran incertidumbre en la que se encuentran en este momento, y por supuesto que se les haga partícipes, ¿no? Y sigue siendo y seguirá siendo el reclamo siempre, porque son voces que a pesar de todas estas situaciones no van a callar, justamente por la gravedad que se advierte. Con esto que mencionas también es importante recordarle pues a la audiencia que justamente en agosto de este año el presidente Gustavo Petro estuvo en Ituango instalando un puesto de mando unificado por la vida para Ituango justamente para proteger la vida de los líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos. Y cuando estuvimos allá en el territorio nos enteramos que realmente la situación después de la instalación de ese puesto de mando unificado realmente fue peor. La violencia se incrementó, los señalamientos, las estigmatizaciones. Entonces, ¿cómo sortear un poco eso y también cómo hacer garante y posible que ese puesto de mando unificado funcione como tal y realmente termine protegiendo a quienes debe proteger? Bueno, ahí hay un reto gigante. Nosotros creemos que estas discusiones hacen parte de un paquete general y sobre todo de ese llamado a la recuperación de los sentidos y a la recuperación de una conciencia como país. Nosotros consideramos que ese llamado que se está haciendo actualmente a los grupos armados, digamos, no solo en el marco de lo legal, sino a la reflexión en lo que nos hemos convertido, es muy importante. Y
creemos que ahí la institucionalidad sí debe transformarse, sí debe cambiar. Hay oportunidades en esos diálogos, hay oportunidades en esos mecanismos y en esos instrumentos que finalmente pues se están adoptando, ¿no? Y esperamos pues que eso rinda un buen fruto, pero también es ese llamado pues a la conciencia como país y a que realmente la exigibilidad de los derechos pues prime sobre una cantidad de situaciones que se presentan. Nosotros hemos visto una relación directa entre una cantidad de conflictos que se presentan en los territorios y estos megaproyectos y esa idea de progreso y desarrollo, ¿no? A veces es difícil nombrar las cosas por su nombre, pero finalmente esto atiende a un sistema errado, a una consolidación del extractivismo y de otros megaproyectos que se dieron en gobiernos anteriores y de los cuales muchos de esos actores armados han sido, pues, por decirlo directamente, los idiotas útiles a unos intereses económicos y que hoy en día nos tienen como país pues fallando y que nos tienen a unos territorios donde se podría desarrollar en pleno una estructura y un modelo de vida distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un llamado a tratar de atender a esas otras visiones, a respetarlas. Y pues el Estado tiene, el gobierno tiene un papel fundamental que jugar en hacer que esas garantías sean reales y que esas discusiones se empiecen a dar de fondo en los territorios. Pero también esto es muestra de ese sistema fallido en el que veníamos y que por supuesto eso no se resuelve de la noche a la mañana. Y por lo tanto pues hay que hacer muchísimos esfuerzos para cambiar unas dinámicas que ya se han implantado como un chip que es muy difícil de sacarnos y de quitarnos de las mentes y los corazones, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Hay otro elemento que no se puede dejar de lado cuando hablamos de las comunidades asentadas a orillas del río Cauca y es el barequeo, que es esta actividad tradicional que muchas de las comunidades, hombres, mujeres, indígenas, han desarrollado a orillas del río Cauca para extraer oro pues, de este afluente y que sin duda fue una de esas principales actividades económicas que se vio afectada desde la llegada de Hidroituango y que cada vez más ha acentuado pues, esas diferencias y esas dificultades también económicas para acceder a ello. Entonces, en ese caso, Nubia, quisiera que nos pudieras explicar un poco cómo ha sido también esa reacción por parte de las comunidades y la existencia del barequeo, cuáles han sido también esas alternativas económicas que ellos han podido acceder desde el territorio y cómo se ha transformado también económicamente sus vidas con la llegada de Hidroituango. Bueno, igual que el barequeo, muchas actividades económicas se desarrollaban en el territorio alrededor del río, ¿cierto? El transporte, la minería, la pesca, muchas otras alternativas. Pero en asuntos del barequeo, pues es una comunidad muy amplia, muy asociada al río, que toda su dinámica de vida y toda su cultura está atada al río, ¿cierto? Entonces, cuando se privatiza el río, cuando se sacan, se saca a los barequeros sobre pretexto de la contaminación y de la privatización del río, pues el resto de personas que estamos en el territorio también vemos cómo los títulos mineros avanzan incluso en zonas de Hidroituango, en zonas estratégicas. Entonces, pues vemos una doble moral con ese asunto. Pero en relación con los barequeros, pues hay una demanda que tiene que atender la empresa con ese asunto cultural, con ese asunto económico, con ese asunto tradicional. ¿Qué proponerle a los barequeros? ¿Qué actividad económica pueden desarrollar que se corresponda con esa línea de vida que tenían? Ellos han sido reasentados, han sido reagrupados en otras zonas, pues y con otras actividades, principalmente actividades de producción agropecuaria, que como vuelvo y lo menciono, no se equipara mucho con esa actividad cultural que venían desarrollando en ese sentido. Y pues las otras actividades económicas que se vieron alteradas o que desaparecieron
en estas comunidades, el acceso a los materiales de playa. Al ser privatizado no solo el río, sino los afluentes, eso tiene un impacto importante en todo el sector de construcción en toda la región, así como el transporte con el incremento. En el caso de Ituango, de la ruta entre Medellín e Ituango, encarece los costos de transporte que se ven reflejados en los consumidores. Entonces, digamos que los impactos económicos son muy amplios, trascienden en mucho esos renglones que EPM quiso en algún momento reconocer, pero más por la demanda de las organizaciones que así lo reclamaron. Bueno, Nubia, muchas gracias. Ahí también, en medio de esas dinámicas también de dificultades en los temas económicos, pero también hay unas dificultades que generó esa primera inundación que se dio en 2018 por el daño en las turbinas y en la inundación a Casa de Máquinas, que también tiene que ver con el acceso a la salud y el estado de las vías también. Y eso lo pudimos corroborar en este viaje que hizo Colombia Más 20 junto a otros medios de comunicación internacional en una misión periodística también para conocer esta situación. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué aún sigue sin llegar el Estado de forma concreta a territorio del norte antioqueño puntualmente del que estamos hablando? Pues para recogernos en las palabras de Eduardo Galeano, que lo decía de manera tan sencilla pero tan profunda, pues estamos en el mundo de las cosas al revés, ¿no? En el mundo al revés. Se ha omitido totalmente escuchar a las comunidades y estamos frente a una cantidad de pasivos ambientales, sociales, culturales, económicos que no se han valorado cuando hablamos de ese progreso, ese desarrollo que pueden generar estos megaproyectos. Y justamente también lo que señalaba Nubia y todas estas afectaciones que se han podido corroborar nos lleva a esa gran pregunta que se hacen desde los territorios: la energía, ¿para qué y para quiénes? ¿Y a costa de qué? Porque nuestro país no ha evaluado la cantidad de costos ambientales y sociales y todos esos pasivos que van dejando estos proyectos, y nosotros consideramos que es más incluso lo que se está perdiendo que lo que se gana con esta idea de que definitivamente estos megaproyectos deben continuar en el país. Bueno, Rosa, ya para finalizar, quisiera que pudieras mencionarnos algo muy importante. Tú ya habías dicho el tema de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Hidroituango, que ya la JEP en 2020 dictó estas medidas cautelares y que hay más de 2.000 personas dadas por desaparecidas según la JEP. Si llegan a prender estas turbinas, estas dos primeras turbinas, ¿cómo afectaría también eso la búsqueda, el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del proyecto Hidroituango ahí en el río Cauca? Bueno, esa es una gran incertidumbre que tenemos y que habrá que valorar junto con o en articulación a una digamos, a un grupo de especialistas, de técnicos, incluso los investigadores forenses, ¿no? Una cantidad de personas que deben confluir en ese análisis, porque realmente lo que reina es la incertidumbre, hasta tanto no se nos diga si el encendido de esas turbinas, por ejemplo, va a hacer remoción de los suelos, y eso va a evitar que a futuro se puedan realizar las prospecciones que se necesitan para la búsqueda de esos cuerpos que están allí, ¿no? Inundados. Nosotros consideramos que aquí, frente a esa incertidumbre, debería prevalecer el suspender cualquier tipo de obra y cualquier tipo de cosa que pueda llegar a afectar el encontrar a esos cuerpos de esos desaparecidos, que finalmente, lo indicaba, es un derecho a la verdad. Yo creo, y en muchas ocasiones se ha dicho, uno de los delitos más atroces es el de la desaparición forzada. Y allí, bajo esa presa, están los cuerpos de una cantidad de personas que sus familiares merecen encontrar y sobre todo merecen saber qué pasó con ellos. Y ahí está la verdad. Y frente a esto debería primar este derecho por sobre cualquier otro tipo de cosas, y más reunidas con el resto de afectaciones que se están denunciando y la tragedia que podría ocurrir.
Bueno, así es, son más de 2.000 personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango, situaciones de salud, de seguridad, persecución a los liderazgos sociales, también afectaciones económicas. Bueno, son una serie de elementos que hay que tener en cuenta justo con esta posible reapertura de la hidroeléctrica de Hidroituango y todos los retos que va a haber con esto. Así que pues queremos agradecerles pues a ti, Nubia, por acompañarnos, Rosa, y a Nubia también por acompañarnos vía Zoom. También les recordamos que desde Colombia Más 20 del Espectador publicamos también todo un reportaje alrededor de todas estas peticiones de las comunidades, y allí en nuestra página web también van a poder encontrar más información sobre este tipo de cubrimientos relacionados desde los territorios a esas necesidades que tienen las comunidades. Muchas gracias.